Siempre he tenido una extraña fascinación por las tiendas de segunda mano. Me encantaba perderme entre los estantes llenos de objetos antiguos, imaginar las historias que esos artículos podrían contar si pudieran hablar. Cada cosa que encontraba tenía una historia, un pasado que se enredaba en el presente y de alguna manera pasaba a ser parte de mi vida. Nunca pensé que un simple objeto podría cambiarla para siempre. Era una tarde gris de otoño cuando descubrí aquella pequeña tienda. Había decidido caminar por una parte de la ciudad que rara vez visitaba, una zona antigua, donde los edificios parecían desmoronarse bajo el peso del tiempo. Fue entonces cuando vi el cartel. Era tan viejo que apenas podía leerse. Objetos olvidados. Algo en ese nombre y en la apariencia casi fantasmal de la tienda despertó mi curiosidad. El interior era tan oscuro como lo esperaba. Apenas unas lámparas de aceite iluminaban el lugar, proyectando sombras inquietantes en las paredes llenas de estanterías. Había una mezcolanza de objetos, relojes detenidos, espejos con marcos dorados que parecían observarte, fotografías antiguas cuyos rostros te miraban desde otro siglo. Una sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de mí, pero no podía irme sin explorar. Fue entonces cuando la vi. Una muñeca de porcelana, sentada en una vitrina de cristal. Tenía una expresión delicada. Su piel blanca como el mármol, los ojos azules fijos en algún punto que parecía más allá de la realidad. Vestía un vestido de encaje color crema, decorado con pequeños lazos. Me acerqué sin pensar, casi hipnotizado. Algo en ella me llamaba. Una pieza única, dijo una voz detrás de mí. Me giré sobresaltado y me encontré con el dueño de la tienda, un anciano encorvado, con la piel arrugada como si fuera un pergamino antiguo. Sus ojos oscuros me observaban desde lo profundo de sus cuencas. ¿Le interesa?, preguntó, su voz áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Es fascinante, respondí, aunque una parte de mí quería retroceder. Había algo inquietante en la muñeca. El anciano esbozó una sonrisa apenas perceptible y bajó la mirada hacia la muñeca. Emily, murmuró. Perteneció a una familia muy influyente hace muchos años. Se dice que su dueña, una niña llamada Catherine, la adoraba más que a cualquier cosa en el mundo. Pero hubo una tragedia. Su voz se desvaneció, como si recordara algo desagradable. ¿Qué tipo de tragedia?, pregunté, cada vez más intrigado. El anciano se tomó un momento antes de responder. La familia desapareció bajo circunstancias extrañas. Nadie sabe qué ocurrió exactamente, pero hay quienes dicen que la muñeca guarda algo de ellos, un recuerdo, o algo más. Me miró a los ojos, como si quisiera advertirme de algo, pero sus palabras eran vagas, ambiguas. Debería haberlo dejado ahí. Una parte de mí sabía que lo correcto era irme, olvidar la tienda, la muñeca y todo lo relacionado con ella. Pero no lo hice. Compré la muñeca. El anciano me la entregó con una advertencia final, su voz apenas un susurro. A veces, los objetos antiguos traen consigo más que recuerdos. Tenga cuidado. Le di las gracias sin prestar atención a sus palabras, pagué y salí de la tienda. No sabía entonces que esa advertencia cambiaría mi vida. Al llegar a casa, coloqué la muñeca en una repisa de la sala, junto a otros objetos que había coleccionado a lo largo de los años. Al principio, todo estuvo tranquilo. La muñeca se veía perfecta en su nuevo lugar, una pieza más en mi pequeño museo personal. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. La primera noche, me desperté abruptamente en medio de la madrugada. Era como si algo me hubiera sacado del sueño de manera brusca, pero no sabía por qué. Escuché un leve sonido, algo como pasos suaves en el pasillo. Me levanté
pensando que se trataba de algún ruido del edificio o quizás un vecino, pero cuando abrí la puerta de mi habitación, el pasillo estaba completamente vacío. La noche siguiente, el televisor de la sala se encendió solo. Era de madrugada y el ruido de la estática me despertó. Me levanté, desconcertado, y lo apagué. Mientras cruzaba la sala, sentí un escalofrío. La temperatura había bajado drásticamente y un silencio opresivo llenaba el aire. Miré hacia la repisa y vi que la muñeca ya no estaba allí. La encontré en el suelo, su cabeza girada hacia la puerta como si me estuviera observando. Intenté racionalizarlo. Tal vez había colocado mal la muñeca y se había caído. Pero algo en la manera en que estaba posicionada me hizo dudar. La recogí y la volví a colocar en la repisa. Pero la sensación de ser observado no me abandonó. Durante los días siguientes, los fenómenos extraños se hicieron más frecuentes. Las luces parpadeaban sin razón aparente, las puertas se cerraban de golpe y la sensación de ser observado se hizo más intensa. Una madrugada, desperté al escuchar el sonido de risas. Eran risas infantiles, suaves, pero profundamente inquietantes. Me levanté de la cama, sudando, y al salir de mi habitación, allí estaba ella, la muñeca, en el suelo frente a la puerta de mi habitación. Los ojos de porcelana, que siempre me habían parecido inertes, ahora brillaban de manera extraña, como si una luz interna los iluminara. Mi corazón latía desbocado. La recogí con manos temblorosas y la llevé de vuelta a la sala, pero el miedo ya se había instalado en mí. Sentí que algo en la casa había cambiado. Decidí que ya era suficiente. Al día siguiente fui a la tienda decidido a devolver la muñeca, pero al llegar me encontré con algo que me dejó helado. La tienda no estaba. El edificio seguía allí, pero parecía abandonado. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, el cartel desgastado colgaba de una cadena rota y la puerta estaba cerrada con un candado oxidado. Golpeé la puerta, llamé, pero no hubo respuesta. Pregunté en las tiendas cercanas, pero nadie recordaba haber visto nunca una tienda de objetos olvidados. Era como si nunca hubiera existido. El miedo se convirtió en desesperación. Regresé a casa con la muñeca y esa noche decidí deshacerme de ella de cualquier manera. La metí en una bolsa de basura, conduje hasta las afueras de la ciudad y la arrojé en un contenedor alejado. Sentí una ligera paz al volver a casa, pensando que todo había terminado. Pero no fue así. Esa misma noche, alrededor de las 3 de la mañana, escuché un golpe fuerte en la puerta de mi apartamento. Mi corazón se detuvo por un segundo. Al abrir la puerta, no había nadie, pero cuando volví la vista hacia el interior de mi sala, mi estómago se revolvió. La muñeca estaba allí, sentada en el sofá, su vestido empapado, con algas secas adheridas a su porcelana, como si hubiera salido de algún lugar oscuro y profundo. Ya no podía ignorarlo. Algo estaba terriblemente mal. Decidí buscar ayuda en un experto en fenómenos paranormales. Contacté a un tal señor Morales, un hombre que había leído sobre casos como el mío. Llegó al día siguiente con un maletín lleno de velas negras, símbolos y hierbas. Al entrar, inmediatamente notó el peso en el aire. «Hay algo aquí», dijo en voz baja, su rostro tenso. «Esto no es solo una muñeca, es un portal». Me ayudó a preparar un ritual para romper el vínculo, o lo que fuera que estaba uniendo a la muñeca con mi apartamento. Mientras recitaba las palabras del ritual, una sensación de peligro inminente se apoderó de la habitación. Las luces parpadearon violentamente y una sombra densa apareció detrás de la muñeca. Antes de que Morales pudiera terminar el ritual, fue arrojado contra la pared con una fuerza invisible, dejándolo inconsciente. Yo, aterrorizado y sin saber qué hacer, tomé la muñeca y corrí fuera de la casa.
La llevé hasta un puente sobre un río y la arrojé al agua con todas mis fuerzas, esperando que el agua se la llevara para siempre. Pero eso no fue el final. Al regresar a casa, al abrir la puerta, encontré algo que me hizo congelarme en el umbral. La muñeca estaba allí, empapada y sucia, sentada en la mesa del comedor, con una sonrisa macabra en el rostro. Siempre he sido una apasionada de las tiendas de segunda mano. Para mí, entrar en una de esas tiendas es como abrir una puerta a otro tiempo, a las vidas y experiencias de personas que nunca conoceré. Me fascinaba pensar en los relatos que escondían esos objetos. Una chaqueta vieja, un reloj oxidado, un libro con las páginas amarillentas por el tiempo. Lo que más me atraía de este tipo de tiendas era la posibilidad de encontrar algo único, irrepetible. Jamás imaginé que uno de esos objetos pudiera llevar consigo una historia tan oscura, tan aterradora, que casi acabara conmigo. Un sábado por la mañana, decidí ir a un mercadillo local. Era uno de esos días grises y lluviosos, en los que el aire parece cargado de nostalgia y melancolía. Aunque el tiempo no acompañaba, me encantaba pasear bajo la llovizna, con mi abrigo y mi bufanda, explorando entre montones de objetos olvidados. Ese día, el mercadillo estaba casi vacío, lo que me dio la oportunidad de inspeccionar con calma cada rincón, buscando alguna joya escondida. Fue en una de las esquinas, en una tienda pequeña y mal iluminada, donde vi los zapatos. Estaban en una estantería polvorienta, colocados de una manera que casi parecía intencionada, como si alguien los hubiera dejado allí, esperando a que los encontrara. Eran de cuero negro, clásicos, de un estilo que recordaba a los años 50. No eran llamativos, pero tenían algo especial, algo que no podía explicar. Me acerqué y los cogí en mis manos. El cuero era suave, pero había algo extraño en ellos. A pesar de su antigüedad, estaban en un estado casi perfecto. No mostraban señales de desgaste, como si apenas hubieran sido usados, a pesar de que su diseño sugería que tenían al menos varias décadas. Los probé, más por curiosidad que por otra cosa. Encajaban perfectamente, como si hubieran sido hechos a medida para mí. Me sentí inmediatamente cómoda, como si siempre hubieran sido mis zapatos. Caminé unos pasos por la tienda, y cada paso me daba una sensación de familiaridad, casi de pertenencia. El dependiente, un hombre anciano con una barba gris y ojos cansados, me observaba desde el mostrador. No dijo mucho cuando le pregunté por el precio. Simplemente murmuró una cantidad que me pareció ridículamente baja. No pude resistirme. Compré los zapatos y me fui de la tienda sintiendo una mezcla de satisfacción y algo más, algo que no sabía identificar en ese momento. La primera noche fue cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Tras regresar a casa, me quité los zapatos y los coloqué cuidadosamente junto a la puerta. Estaba cansada después de un día largo, así que me tumbé en el sofá, esperando relajarme un poco. Pero esa sensación extraña, esa incomodidad que había empezado a sentir en la tienda, comenzó a crecer. Sentí un leve escalofrío, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más frío. Me dije a mí misma que era solo mi imaginación, quizás el cambio de temperatura o la lluvia que golpeaba la ventana. Esa noche tuve un sueño inquietante. Me encontraba caminando por una calle oscura, vacía, bajo la lluvia. Podía escuchar mis propios pasos resonando en el pavimento mojado, pero cuando miraba hacia abajo, no veía mis pies. Sentía que algo me seguía, una presencia invisible que se mantenía justo fuera de mi campo de visión. Cada vez que intentaba girar la cabeza para ver qué era, sentía una presión en el pecho, una opresión que me impedía moverme.
Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo rápidamente. Mi habitación estaba en silencio, pero algo no se sentía bien. Me levanté, encendí la luz y al caminar hacia la puerta, vi algo que me dejó helada. Justo frente a la puerta de mi habitación había huellas húmedas, pequeñas huellas, como si alguien hubiera estado caminando descalzo por la casa. Mi primera reacción fue racionalizarlo. Pensé que tal vez había traído agua de la calle cuando volví a casa, aunque sabía que eso no tenía sentido. Había limpiado mis zapatos antes de entrar, y las huellas no eran de un calzado. Eran de pies descalzos. Decidí no darle mayor importancia, aunque la sensación de incomodidad persistía. A la mañana siguiente, las huellas habían desaparecido. Todo parecía en orden, y los zapatos seguían junto a la puerta, como los había dejado. Durante los días siguientes, comencé a notar más cosas extrañas. Cada vez que usaba los zapatos, me sentía extrañamente desconectada, como si estuviera actuando por impulso en lugar de tomar decisiones conscientes. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, me encontré en un barrio al que nunca había ido antes, sin recordar cómo había llegado allí. Miré a mi alrededor, sintiendo que algo estaba mal. Las calles eran estrechas y vacías, con casas viejas y en mal estado. El aire era frío, incluso más de lo que el clima justificaba, y una sensación de pesadez se instaló en mi pecho. Me di cuenta de que, sin saberlo, había seguido un camino que no había elegido conscientemente. Era como si los zapatos me hubieran guiado hasta allí. Aceleré el paso, intentando alejarme de esa zona lo más rápido posible. Mientras caminaba de regreso, no podía sacudirme la sensación de que algo me estaba observando. Una noche, después de días de intentar ignorar la creciente sensación de inquietud, sucedió algo que me confirmó que lo que estaba ocurriendo no era producto de mi imaginación. Me desperté de madrugada con un ruido suave. Era un sonido extraño, como si algo húmedo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente, intentando identificar de dónde venía. Entonces vi las huellas. Esta vez eran más claras, más definidas. Comenzaban desde la puerta de entrada y se extendían por el pasillo hasta llegar a mi habitación. Pequeñas huellas húmedas, como si alguien hubiera estado caminando descalzo en la oscuridad. Me levanté lentamente, sin hacer ruido, y caminé hacia el pasillo. Las huellas brillaban bajo la luz tenue de la lámpara que había dejado encendida. Al llegar a la sala de estar, me detuve en seco. Los zapatos, que siempre dejaba junto a la puerta, estaban en el centro de la habitación. Y no estaban vacíos. Algo, o alguien, parecía estar usándolos. Mi corazón se detuvo por un momento cuando vi una sombra alta y delgada en la penumbra, justo detrás de los zapatos. Era una figura borrosa, como si estuviera hecha de niebla. Sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo, y antes de que pudiera moverme, escuché un susurro bajo y grave. «Son míos». El sonido me hizo retroceder de golpe, tropezando con el borde del sofá. Apenas pude respirar mientras el susurro se desvanecía en el aire. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmarme. Pero cuando los abrí, la figura ya no estaba. Los zapatos seguían en el centro de la habitación, pero las huellas húmedas habían desaparecido. Después de esa noche, no pude seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Algo oscuro y antiguo estaba ligado a esos zapatos y no tenía ninguna intención de dejarme en paz. Al día siguiente, decidí deshacerme de ellos. Caminé hasta el contenedor de basura más alejado que pude encontrar y los arrojé sin pensarlo 2 veces. Me quedé allí un momento, observando el contenedor como si esperara que algo ocurriera, pero todo estaba en silencio. Sentí un alivio temporal, aunque en el fondo
Sabía que no sería suficiente. Esa noche me acosté con la esperanza de que todo hubiera terminado. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté de nuevo con un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Mi corazón comenzó a acelerarse de inmediato. Sabía que algo no estaba bien. Me levanté de la cama y fui al salón. Al llegar, lo vi. Los zapatos estaban de vuelta. Ser escritor es una tarea solitaria. Pasas horas frente a una página en blanco, esperando que las palabras lleguen, que las ideas tomen forma. Algunos días son buenos, pero otros sientes que las palabras te han abandonado. Mi bloqueo creativo había durado más de 6 meses. Nada de lo que escribía tenía sentido. Me sentía atrapado, como si el talento que alguna vez tuve se hubiera secado. El cansancio y la desesperación me hicieron buscar soluciones desesperadas. Así que cuando vi un anuncio en una tienda de antigüedades que vendía una vieja máquina de escribir, algo dentro de mí dijo que debía comprarla. La tienda estaba en una callejuela oscura, un lugar que jamás había notado a pesar de que vivía en esa ciudad desde hacía años. Su aspecto era anticuado, con muebles polvorientos y objetos que parecían olvidados por el tiempo. Entré y el sonido de una campanilla oxidada resonó en el silencio. El hombre detrás del mostrador, un anciano de mirada apagada y movimientos lentos, me observó mientras me acercaba a la máquina. Era una antigua Remington, con el esmalte negro desgastado y las teclas de marfil amarillentas. A pesar de su aspecto deteriorado, algo en ella me resultaba extrañamente fascinante, casi magnético. «Buena elección», murmuró el anciano con una voz rasposa. Esa máquina perteneció a un escritor famoso, un hombre con mucho talento, aunque su final fue trágico. Sentí un escalofrío en la columna, pero lo atribuí a la humedad del local y al ambiente lúgubre. Me dijo un precio sorprendentemente bajo, y sin pensarlo 2 veces, la compré. La máquina de escribir pesaba más de lo que esperaba, pero al llevarla a casa, sentí una sensación de alivio, como si finalmente tuviera lo que necesitaba para volver a escribir. Una vez en mi apartamento, coloqué la máquina sobre mi escritorio, retirando mi ordenador portátil como si fuera un estorbo moderno que ya no servía para nada. Coloqué una hoja de papel en la máquina. El sonido del rodillo ajustándose me produjo una extraña satisfacción y me senté frente a ella, esperando que las palabras fluyeran. Mis dedos tocaron las teclas con cierta torpeza al principio, pero pronto caí en un ritmo constante. Sin embargo, después de unos minutos de escribir, me di cuenta de que no estaba produciendo nada coherente, solo frases sueltas y fragmentos sin sentido. Me levanté frustrado y dejé la máquina allí, abandonada por esa noche. El primer incidente ocurrió a la mañana siguiente. Me desperté temprano, aún decidido a escribir. Cuando me acerqué a la máquina de escribir, me di cuenta de que la hoja que había dejado vacía la noche anterior tenía algo escrito. Pensé que era producto de mi imaginación, que quizás había tecleado sin darme cuenta en mi agotamiento, pero al mirar más de cerca, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Había una sola frase en la hoja, escrita con las letras negras y firmes de la máquina. No estás solo, te están observando. Miré a mi alrededor, como si esperara ver a alguien en la habitación, pero estaba completamente solo. El apartamento estaba en silencio, roto solo por el zumbido lejano del tráfico en la ciudad. Intenté racionalizarlo. Tal vez había escrito esa frase en un estado de semiconsciencia. Tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada debido al cansancio. Arranqué la hoja de la máquina y la tiré a la basura,
diciéndome que debía concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, durante el resto del día no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Esa noche, dejé la máquina de escribir con una hoja en blanco, desafiando a lo que fuera que estuviera ocurriendo. A la mañana siguiente, otra frase me esperaba. «Está llegando. Debes estar preparado». Esta vez, el miedo fue inmediato. Sabía que no había escrito eso. Las letras eran iguales que antes, perfectamente alineadas, precisas, como si alguien o algo hubiera estado utilizando la máquina mientras dormía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de paranoia se instaló en mí. Sentía que algo o alguien estaba cerca, invisible, pero presente. Intenté ignorarlo, pero cada vez que me acercaba a la máquina, más mensajes aparecían. Algunos eran breves, como advertencias vagas. «Corre, no puedes escapar». Otros eran más detallados, describiendo eventos que aún no habían ocurrido. Una tarde, leí un mensaje que decía: «Hoy, a las 3, escucharás un golpe en la puerta». Y justo a las 3 en punto, alguien golpeó mi puerta. Fui corriendo a abrirla, pero no había nadie. Mi cordura comenzó a desmoronarse. La máquina de escribir parecía tener voluntad propia, una voluntad oscura que cada día se volvía más amenazante. Decidí investigar sobre la máquina, sobre su origen. Descubrí que perteneció a un escritor llamado Samuel Carter, famoso en los años 50 por sus novelas de terror. Había escrito algunas de las obras más inquietantes de la época, hasta que fue encontrado muerto en circunstancias extrañas. Su cuerpo fue hallado en su oficina, desplomado sobre su máquina de escribir, y nunca se supo cómo murió. Algunos decían que fue un ataque al corazón, otros aseguraban que fue algo más siniestro. La sensación de que estaba escribiendo mi propio final comenzó a apoderarse de mí. Cada mensaje que aparecía en la hoja predecía eventos que se cumplían con una precisión aterradora. Empecé a vivir con miedo constante, incapaz de escapar de la idea de que mi vida estaba siendo guiada por esa máquina maldita. Una noche, cuando estaba a punto de irme a la cama, noté que el papel en la máquina de escribir se estaba llenando por sí solo. Las teclas se movían solas, golpeando el papel con una velocidad furiosa. Me acerqué, horrorizado, y leí lo que se estaba escribiendo. «Has sido elegido. No puedes detener lo que está por venir». Mi respiración se aceleró y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera apretando. Intenté arrancar la hoja, pero mis manos temblaban. Las teclas seguían golpeando, escribiendo una y otra vez la misma frase, hasta que finalmente se detuvieron. El silencio en la habitación era ensordecedor. En ese momento, comprendí que la máquina no solo estaba prediciendo mi futuro, sino que lo estaba creando. Era como si mi destino estuviera siendo escrito por algo más allá de mi control. Las advertencias se habían vuelto cada vez más específicas, describiendo cómo moriría. Las frases ahora decían: «La sombra lo tomará a medianoche. No verá el final de esta semana». Decidí deshacerme de la máquina. La llevé al vertedero más alejado que pude encontrar y la arrojé sin pensarlo 2 veces. Mientras se hundía en la basura, sentí un alivio temporal, como si una carga invisible hubiera sido levantada de mis hombros. Volví a casa esa noche pensando que todo había terminado, pero estaba equivocado. A la mañana siguiente, al entrar en mi estudio, la máquina de escribir estaba de vuelta, en el mismo lugar donde la había dejado originalmente. Mi corazón se detuvo por un instante. Junto a ella, una hoja de papel con una última advertencia. «Esta noche, a medianoche, vendrá por ti». El terror se apoderó de mí. Sabía que no podía escapar. Esa noche intenté mantenerme despierto, vigilando el reloj, esperando lo inevitable.
Cuando las agujas marcaron las 12, el silencio en mi apartamento se volvió absoluto. Una sombra oscura se formó en la esquina de la habitación, avanzando lentamente hacia mí. El frío recorrió mi cuerpo mientras me quedaba paralizado, incapaz de moverme o gritar. La sombra se cernió sobre mí, y en ese momento supe que el final había llegado. Las palabras de la máquina de escribir no eran solo advertencias, eran profecías. Y como Samuel Carter antes que yo, mi destino había sido escrito en tinta negra y en el eco de una antigua máquina de escribir.